CADE 2024. Panamá. Desafíos y soluciones inevitables. Bien, muy buenos días. A nombre de la Universidad Tecnológica de Panamá y en el mío propio, le damos las gracias a esta tremenda organización, como lo es APEDE, por invitarnos a este evento de CADE 2024 para poder intercambiar algunas ideas y algunos conceptos importantes sobre lo que es productividad, pero hacerlo sobre todo en el contexto de la productividad sostenible. Está claro que en este país, inclusive la UTP, que forma ingenieros industriales, formamos ingenieros industriales que conocen tremendamente cómo hacer que una empresa sea más productiva a través de su pensum en estudio del trabajo, distribución de planta, manejo de inventario, uso de tecnologías, métodos cuantitativos para mejorar eficiencia, maximizar ganancias y minimizar costos, etc. Pero el reto que hoy tenemos, y me encanta este nombre, desafíos y soluciones inevitables, porque hay cosas que son realmente impostergables, más que inevitables, y hoy vamos a mencionar algunas. Vamos a presentar rápidamente la agenda, vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver el agua asociada a los procesos productivos, buenas prácticas en el hogar y procesos sostenibles, los ODS y la academia, qué cosas serán inevitables e impostergables, reducción de la frontera agrícola, crecimiento desordenado, inmigración interna y Panamá, rostro de una ciudad. Miren, vamos a iniciar definiendo algunos conceptos para estar todos claros de qué estamos hablando. La productividad es una medición que refleja el uso eficiente de los recursos. ¿Qué tanto uso de recursos, incluyendo dinero, recursos humanos, equipo, instalaciones y tiempo? Entre menos recursos utilizo y más produzco, entonces soy más productivo, valga la redundancia. Y la sostenibilidad está asociada a ese desarrollo que satisface nuestras necesidades hoy, pero que no compromete, digamos, la capacidad de las futuras generaciones. Entonces, uno puede ser altamente productivo, pero puede ser altamente destructivo a la vez, si no lo hacemos en términos de sostenibilidad. Es por ello que la sostenibilidad está asociada a la demografía, a la productividad y finalmente al agua y al aire. Hablar de sostenibilidad simplemente, señores, es hablar de tierra, aire y agua. Porque esos son los tres elementos fundamentales para la productividad. Y ver cómo esos tres elementos los conjugamos con la población, con la infraestructura, los edificios y sobre todo con la agricultura. Entonces, dependiendo de estas actividades humanas, es que vamos a tener entonces una productividad sostenible, porque al final se trata de preservar nuestros más anhelados recursos naturales, tierra, aire y agua. ¿Qué pasará con el agua? Bien, antes, en economía, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, cuando se hablaba del agua y del aire, se consideraban bienes libres. Los economistas saben que un bien libre, pues cuando usted lo pone en una ecuación, no tiene costo. Hoy el agua no es un bien libre. El aire lo sigue siendo, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros podemos decir que el aire es un bien libre? Se estima que en el 2050 6.000 millones de personas sufrirán escasez de agua. Y para el 2050 las expectativas de población son 10.000 millones. Eso significa que 4.000 millones van a tener problemas de escasez de agua. Y no tenemos que irnos lejos al 2050. Ya en Panamá
todos los días vemos cierres de calles, vemos actividades de gente enojada porque no le llega agua al grifo. ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, el camino es que hay que tratar el agua como un recurso escaso y para ello hay que hacer gestión integrada de recursos hídricos. No se puede hacer de otra manera. Tenemos que estudiar el agua como un recurso escaso. Miren estas cifras. El agua por actividades y usos en el mundo está en kilómetros cúbicos, para que tengan idea de la magnitud que estamos hablando. El uso doméstico hoy son 382 kilómetros cúbicos, la energía 470, el uso industrial 314. Si ven, el uso industrial no es mucho. No es mucho, porque el uso industrial está asociado más a la eficiencia. Pero nosotros que somos un país comercial, sí, pero agrícola también, miren lo que pasa aquí, 2.672 kilómetros cúbicos. O sea, la agricultura es una de las actividades, por el riego y por lo demás, para que un arrozal produzca, lo que necesita es agua. Menos el día que va a la cosecha, pues si no, no se puede cosechar. Solamente un día necesita que no tenga agua. Entonces, cuando analizamos en frío esos números, fíjense, y lo vemos por tipo de producto, la carne bovina, una vaca adulta en producción de leche, por ejemplo, puede consumir hasta 100 litros de agua por día, especialmente si es de alta producción. Para producir un litro de leche, la vaca deberá consumir entre 3 y 4 litros de agua. Es la misma relación. Significa que cada vez que usted se pone un bife, una tira de asado, un bife de chorizo, o un tibón, o un New York steak, ya sepan la cantidad de litros de agua que ha necesitado ese animal en convertir ese pasto y esos piensos en carne. Entonces, el uso agrícola y el uso agropecuario es altamente consumidor de agua. Y vámonos al uso doméstico. 18.000 litros de agua se necesita para producir 1 kilo de mantequilla. Vámonos a los más grandes. 17.100 litros de agua se necesitan para 1 kilo de carne. Así que si usted se come 1 kilo de carne, sepa que se han requerido 17.000 litros para producir ese kilo de carne. Y en los usos domésticos, pues allá vemos la cantidad de usos de litros que se necesitan. No vamos a entrar en esos detalles. Pero una persona, el consumo promedio, consume 136 litros de agua por día. Y para producir, digamos, 3.000 litros de agua para producir suficientes alimentos para una persona durante un día. Si usted se alimenta 3 veces al día, esos alimentos que ingirió requieren 3.000 litros de agua para poder producirse. Entonces, el abastecimiento urbano requiere más o menos del 14% del agua. Estas son cifras para que nos pongamos las bardas en remojo y veamos realmente qué cosas estamos haciendo desde que cerramos el grifo mientras nos enjabonamos, o cerramos el grifo mientras nos estamos cepillando los dientes, o lo dejamos abierto y seguimos cantando. Entonces, esto llama la atención porque, como decía uno de los panelistas que nos han antecedido, los cambios se dan poco a poco. Empecemos desde el hogar a cambiar malos hábitos. Bien, ¿qué tanto consumimos agua? Es hora de sensibilizar a nuestra familia y a nuestros colaboradores. La producción energética, por ejemplo, se estima que consume alrededor del 15% del agua. Producción de energía. Y 2.500 litros de agua necesitan alrededor de 800, se utiliza para 1 litro de biocombustible. Por ejemplo, en Brasil, donde no hay diésel, sino biodiesel,
en sus cañaverales, ellos necesitan más o menos vertir 2.500 litros de agua para producir 1 litro de biodiesel, ¿no? Para que tengan una idea, en el país más grande de Latinoamérica y que produce más biodiesel que casi el mayor productor de biodiesel del mundo, porque tienen su flota de diésel, en lugar de diésel usan con biodiesel. Entonces, estamos en una coyuntura en donde sabemos que para el 2035 el sector de energía va a incrementarse en 35%. ¿Sí? Eso significa que también el sector energético es imperativo el uso racional y eficiente del agua, porque no estoy hablando de agua de una hidroeléctrica, es que para producir energía eléctrica por medios térmicos se necesita bombear, se necesitan intercambiadores de calor, se necesita agua para ese tipo de producción, ¿eh? Es hora de sensibilizar a nuestra familia y colaboradores. ¿Por qué? Aquí está por tipo de industria. Miren, la industria del papel y el cartón es la que más consume agua, 27%. Luego las químicas, 25%. Las agroalimentarias y explotaciones ganaderas. No estamos hablando de la agricultura aquí, sino de la industria agroalimentaria, que se le da un valor agregado a algún producto agrícola. 17%. Y allí metales, 13%, minerales, 7%, disolventes orgánicos, 15% y otras. Entonces, aquí está, dentro de las industrias, cuál consume más o cuál consume menos, para los que están en alguna de estas industrias se vayan relacionando con vuestro consumo. Bien, ya sabemos que la agricultura ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo. Porque, digamos, la agricultura de regadío representa el 20% del total de la superficie cultivada y aporta el 40% de la producción total de alimentos en todo el mundo. Y se estima que para el 2050 la población del planeta, como dije, será de unos 10.000 millones de habitantes. Y aquí vamos entrando ahorita en uno de los problemas que yo quiero hoy dejar sentado aquí y que cada vez que voy a mi provincia, Chiriquí, lo veo cuando me muevo de una ciudad a otra. Y ese es el problema de la frontera hídrica, de la cual voy a hablar en un momento, la frontera agrícola, perdón. Entonces, la huella hídrica, todos tenemos que medirnos la huella hídrica en todas nuestras empresas, es que también estamos haciendo uso del agua y que es un instrumento en la planificación hidrológica y la reducción de conflictos. Entonces, ese es un indicador que se calcula, que hay fórmulas y métricas para hacerlo, y que es importantísimo saber dónde estamos. Hay 3 tipos de huella: el azul, que tiene que ver con agua dulce, superficial o subterránea. Tenemos el gris, que tiene que ver con la carga de contaminantes dados por las concentraciones naturales. Y el verde, que es agua de lluvia, que no se convierte en escorrentía, sino que incorporamos a la producción agrícola. Miren, el agua de lluvia que no captamos se va al mar. Y allí estamos perdiendo grandísimas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. El agua de lluvia es útil para muchísimas cosas y la dejamos ir al mar. Y una vez que está salada ya no nos sirve para muchas cosas. Necesitamos incorporar en nuestras construcciones y nuestras edificaciones lo que se conoce como las ciudades esponja, que se aprovecha la infraestructura urbana verde, permitiendo la infiltración de agua en el subsuelo, y esto se logra mediante la creación de tanques que le llaman de tormenta a nivel del suelo. Aquí podemos ver algunas vistas. Si usted tiene una infraestructura como la izquierda de árboles, pues ellos captan el agua y se va al subsuelo. Si usted lo que comienza a tumbar árboles y hacer las escorrentías son más rápidas porque va por encima de concreto y entonces se pierde esa agua. Hoy en día hay modelos de ciudades
que le conocen como ciudad esponja, en donde uno trata de captar la mayor cantidad de agua para después hacer riego, para después utilizarlo para, digamos, el agua que usamos en el inodoro, por ejemplo. A mí me cuesta mucho, pero mucho, todavía cuadrar en mi cerebro porque nosotros usamos la misma agua que usamos para cocinar, es la misma agua que usamos en el inodoro, por ejemplo. No debería ser. Esa agua no tiene que ser tratada. Entonces, esas cosas y esos modelos tenemos que ir bien cómo se cambian. Y bueno, solamente las voy a mencionar. Hay muchas buenas prácticas ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente tiene un manual de buenas prácticas que los invito a que lo revisen, ¿verdad? Que va desde el uso en el hogar, a lavarse las manos, al bañarse, etcétera. Y también en la industria, cambiar a envases sostenibles. En Alemania hay restaurantes que jamás utilizaron un tenedor plástico o un cubierto o un vaso de plástico. Siempre siguieron con el vidrio porque es reciclable, ¿no? Y tenemos que ver la reducción del consumo, tenemos que ver cómo se hace compostaje para crear abono orgánico, optimizar cadenas de suministro y obviamente encontrar energías eficientes. Eso es lo que le espera al mundo si queremos tener un mundo para los demás, para lo que nos van a suceder a nosotros. Por su parte, nuestra universidad no escapa de ello y por tercer año consecutivo la universidad ha sido galardonada con el premio a las, digamos, mejor manejo de los recursos medioambientales, certificado por universidades de Asia. De 20.000 universidades que hay en el mundo, ocupamos la posición 773 y después un honor en Panamá, primera posición y en la región. Para nosotros es un orgullo saber que todos nuestros proyectos de investigación y de desarrollo están enmarcados en algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Eso nos llena de orgullo saber que como universidad estamos aportando a ese desarrollo sostenible que tanto requiere nuestro mundo de hoy. Y bien, aquí me quedo con ese lema que me impactó y felicito a la comisión que le puso el nombre, porque a eso venimos acá. ¿Qué cosas no se pueden postergar? Miren, es inevitable, o mejor dicho, impostergable, invertir en la formación académica al más alto nivel, a nivel de doctorados, y el uso de los fondos de autogestión en el sistema de compras a nivel nacional e internacional. No lo dice Omar Aipurúa, es que aquí las universidades con más doctores, o los países, perdón, con más doctores universitarios, precisamente el 9% de los 15 países con mayor producción de marcas, que está al lado derecho, también están incluidos en la lista de los países con mayor grado doctoral. Entonces hay una correlación. Si no es de uno, es una altísima correlación que nos debe llevar a la conclusión de que ese es el camino. Y aquí, ayer, con el doctor Rodríguez en su conferencia y hoy con los expositores, todos coinciden en el factor común, el denominador común de todo es la educación. Si queremos ser eficientes, si queremos ser productivos, si queremos ser sostenibles, tenemos que apostar a la educación. Y máxime en la educación en el área de la ingeniería, porque 4 de los países del mundo que más ingenieros gradúan están colocados dentro de los 9 países más competitivos del mundo. Seguimos en el camino. Hacia allá tenemos que apostar. Esa es la alternativa. ¿Qué cosas serán inevitables? Mayor inversión en investigación como porcentaje del PIB o del presupuesto nacional. Miren, las dos entidades que tienen presupuesto para investigar aquí son CENACYT y el conmemorativo Gorgas.
50 y 35 millones. Cuando los países promedio, como el nuestro, en promedio invierten 600 millones y son países comparables con nuestra economía porque están en franco desarrollo. Pero nuestro vecino Costa Rica, casi hay una huelga porque bajaron de 1.600 millones a 1.400 millones de inversión en investigación en un año. ¿Ustedes quieren que nosotros le pasemos por encima a todas esas universidades? Denos los recursos, pero déjenlos utilizar también. Porque de nada sirve que nos den los recursos si no podemos utilizarlos. Y cuando se acaba el año, tenemos que, en Panamá Compra dura 8 meses hacer un proyecto y cuando acuerda cayó en vigencia expirada y hasta ahí llegamos. ¿Qué cosas son inevitables? ¿Qué cosas no podemos postergar? Es inevitable que se apalanque la segunda revolución académica. Y de eso nosotros somos los responsables. No solamente vengo a decirles qué hacer, sino qué tenemos que hacer nosotros. Ya cumplimos esa etapa de escribir papers, investigaciones y publicaciones en revistas indexadas y demás. Pero al final es mucha memoria, los que están en memoria en la nube y muchos papeles. Tenemos que ahora llegar a un nuevo modelo educativo y es el que hemos llamado la capitalización del conocimiento. El conocimiento es dinero, por lo tanto tenemos que ahora agarrar esos trabajos geniales de nuestros investigadores y nuestros recursos humanos y convertirlos en proyectos patentables que a través de empresas de tipo spin-off, startups o AIP puedan darle un valor agregado a ese descubrimiento o a ese aporte científico y generar dinero. Ese es el camino que nos espera a las instituciones de educación superior. La capitalización del conocimiento. De nada nos sirve dejarlo allí. Y es impostergable también que los campus universitarios en el futuro sean centros o parques industriales. Hemos visto cómo en Europa los campos industriales están llenos de fábricas, porque es la forma en que se puede transmitir ese conocimiento. Ninguna universidad tiene presupuesto en el mundo, ni Harvard ni MIT, para estar al know-how de la tecnología si no lo hace de la mano con la empresa. Por eso la simbiosis universidad-empresa-estado es fundamental en el éxito de la educación en este siglo. ¿Qué cosa es impostergable? Bueno, ya lo dijeron también por allí, que seremos estudiantes para siempre. Y que es inevitable también que se pierdan plazas de trabajo. Pero aquí han habido 4 revoluciones industriales y vamos por una quinta. Lo que se conoce como Industria 4 no es más que la 4ª revolución industrial. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó el mundo con la primera revolución industrial? No. Lo que tenemos que hacer es lo que se conoce en inglés como reskilling y upskilling. Es rehacer a nuestra gente, reinventarnos, ¿verdad? Reciclarnos en nuestras profesiones y poder entonces ser más eficientes en lo que sigue. Eso es lo que nos queda a nosotros. Y esto es sumamente importante porque Panamá es un país agrícola. ¿Dónde queda la frontera agrícola? Inevitablemente, ¿qué usted cree que va a pasar aquí? Esto va a pasar acá por 2 vías, o una invasión de tierras o una urbanización. Pero vamos a hacer una urbanización en tierras altamente productivas. Porque no queremos hacer una urbanización en tierras con cascajo duro, sino es en tierras altamente productivas, que lo primero que hacen es sacar la capa humífera para llenarla de tosca para poder construir sobre tierra firme. Totalmente contradictorio. Y yo creo que ahí el Estado juega un rol fundamental. ¿Hay que hacer más urbanizaciones? Sí, claro. Pero hay que ir pensando en que debemos delimitar las zonas productivas, agrícolamente productivas. No pueden ser, digamos, utilizadas para hacer urbanizaciones. Y bueno, este es un modelo que colapsa. Al principio poca población, abundancia de bosque, suficiente producción. Eso va creciendo inevitablemente, más producción, más casas y menos árboles. Al final este modelo, ¿qué va a pasar? Pues colapsa.
Sí, necesitamos más casas, pero podemos crecer hacia arriba, hacia el aire, y no hacia los lados, como pasa en las grandes urbes alrededor del mundo. ¿O no vamos a aprender de ellos? Entonces, tenemos que sí que pasar con ingenio, con buenas prácticas y con tecnología en la misma superficie producir más. ¿Cómo? Con tecnología, con buenas prácticas, mantener nuestros bosques y, por supuesto, crecer en número de unidades habitacionales, pero no horizontalmente, sino hacia arriba, porque el aire hasta ahorita no nos cuesta. Ese es un modelo sostenible de crecimiento y de desarrollo. Otro problema es el crecimiento desordenado. Miren, aquí está este señor con sus tierras, se murieron los papás, perdieron la cultura agrícola porque no siguieron. Ahora, ¿qué pasa? Él está pensando en ir a la gran ciudad, venirse para Panamá y vender eso para después terminar haciendo eso. Tal vez no sé qué cosa. Pero ese problema no es nuevo. En 1980 se intercambian las curvas. La población urbana pasa a ser mayor que la rural. Y el mismo gap hasta nuestros días. Eso se da por la falta de oportunidades. Porque usted va ahorita a un colegio, y yo he hecho ese examen, a Suero. Pregúntele a un estudiante de bachillerato qué está esperando. Estamos esperando graduarnos para irnos ¿para dónde? Para Panamá. Si no hay oportunidades, eso es lo que va a pasar. Así que tenemos que tener modelos de desarrollo para las ciudades en el interior de la República. Eso es crecimiento sostenible, desarrollo sostenible. Si no, pasa lo que pasa acá en Horas Pico, que todo el mundo lo sabe. Y esta filmina lo muestra claramente. Miren, son cifras del INEC. Viviendas, que es la roja, pasa de 3 a 15.8. Veamos eso como índices. Pero por lugar, ese crecimiento habitacional, ¿dónde se da? Palma Oeste. Casi el doble del promedio nacional. Entonces, ¿cómo es que no se va a ir a la electricidad? ¿Cómo es que no se va a ver tranque? ¿Cómo es que...? Obvio. Desarrollo y crecimiento desigual de las áreas sin tener la infraestructura vial ni nada de esas cosas en orden. Reflexiones finales. Implementar prácticas en el hogar, en la industria y en la actividad agrícola y energética, que ya la hemos mencionado. Calculemos nuestra huella hídrica y demos ejemplo de buen manejo y respetemos la vocación de la tierra. Miren, ese término tengo que decirlo, me lo dijo el doctor José Fábrega hablando de estos temas. La tierra tiene vocación, señores. La vocación de la tierra tiene que ser respetada. Si mi vocación es para la agricultura, pues demos agricultura. Garantizar el acceso universal a los servicios energéticos modernos. Hay que duplicar la tasa de la eficiencia en nuestros procesos productivos y duplicar la producción de energía eléctrica de la matriz energética nacional, pero con elementos renovables. Atrevámonos a ser entes de cambio. Si no, tendremos que preguntarnos si usar el agua para pasar barcos, para comer o para tomar agua. En otras palabras, para subsistir. Y por último, cierro diciéndoles que me abriga un inmenso temor. Y lo tengo bien sustentado. Y a veces me deprimo cuando pienso en ello. Y es que me da terror pensar que en una década, o quizás unos años más, estemos aquí en CADE 2034, discutiendo sobre el uso sostenible del aire y en la necesidad imperativa de delimitar zonas donde podremos respirar aire sin máscaras ni filtros nasales, tal como resulta impostergable hoy la delimitación de la frontera agrícola y su uso. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. CADE 2024, Panamá, desafíos y soluciones inevitables.